Así es, Raquel. Hoy las oportunidades de inversión de la mano de Borja Traseira, es el gestor de fondos en Wealthia Asset Management. Borja, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Borja, en estos momentos tenemos un escenario de mercado ya muy enfocado a la recta final del año, poniendo la mirada en las perspectivas de cara a 2022. Seguimos vigilando la inflación, pero sobre todo ahora uno de los principales temores vuelve a ser esa expansión de la crisis sanitaria. En medio del aumento de casos COVID estamos viendo cómo países, hoy Austria era el protagonista, están aumentando las restricciones. En el caso del gobierno austriaco, nuevo confinamiento de 10 días de duración que va a iniciarse el lunes de la semana que viene. ¿Cómo estáis contemplando estos temores por la crisis sanitaria? ¿Cómo se están trasladando al contexto de mercado que estáis manejando vosotros? Bueno, en principio nosotros creemos que esto sí que va a crear un poco de divergencia entre Estados Unidos y Europa, porque si bien en Europa, como comentas, hemos visto en Austria confinamientos masivos, se habla de si en Alemania hay ministros que dicen que es posible, ministros que no. En otros países se están tomando también medidas contra los no vacunados, principalmente, mientras que sí que vemos que en Estados Unidos, a pesar de que tienen un nivel de vacunación menor que el europeo y siguen teniendo casos, allí optan por no tomar medidas y, por lo tanto, digamos que la actividad económica se está viendo menos perjudicada, algo que estamos viendo, por ejemplo, en el cruce del eurodólar. De todos modos, sí que pensamos que las sucesivas olas que está viendo del coronavirus cada vez tienen un efecto mucho más localizado en el mercado y cuando en marzo de 2020 cayó todo, ahora ya vemos que días como hoy caen valores muy centrados en el turismo o aquellos que realmente se ven afectados totalmente por confinamientos o restricciones a la libertad de movimiento de las personas. Con lo cual, pues bueno, cambia un poco la situación y sí que creemos que en general la perspectiva económica es buena y que cualquier recorte bursátil propiciado por confinamiento de corta duración, como el que de momento parece que va a ser en Austria, pues pueden ser oportunidades para incrementar la posición en renta variable. Y Borja, teniendo en cuenta este escenario, ahora mismo vosotros, en cuanto a oportunidades de inversión, ¿dónde estáis poniendo la mirada? Pues luego, en la parte de la inversión más conservadora, en el fondo en el Wealthia Ahorro 5, sí que observamos que con todo este tema de la inflación, que como has comentado, sobre todo afecta a Estados Unidos, pero también la estamos viendo en Europa y parece un fenómeno que, si bien de momento los bancos centrales aseguran que es transitorio, al menos ya está durando algo más de lo esperado, pues ahí sí que buscamos estrategias de corta duración, incluso bonos ligados a la inflación que nos puedan proteger de un escenario de inflación más prolongado del deseado por los bancos centrales. Y luego en la parte de renta variable, nosotros sobre todo en el fondo, en el Wealthia Global Opportunities, tenemos compañías de calidad que con balances sólidos, beneficios recurrentes y altos márgenes y sobre todo que tengan poder de negociación contra sus clientes. Si al final tienes un producto exclusivo que tus clientes necesitan para desarrollar su actividad industrial, por mucho que suban los costes, tú vas a poder repercutirlos sin perjudicar a tus márgenes y los clientes se van a ver obligados a comprarlo porque si no, no podrán desarrollar su actividad. Con lo cual estamos centrados un poco en compañías de calidad, con balances saneados y en la parte de renta fija, como he comentado, poca duración y con bonos ligados a la inflación que siempre nos protegerán de escenarios adversos. Claro, es importante sobre todo tener en cuenta las perspectivas de inflación que tenemos de cara a los próximos trimestres, sobre todo también la actuación de los bancos centrales respecto a ese dato. ¿Cómo estáis viendo vosotros desde Wealthia la actuación de los bancos centrales en un momento en el que estamos a expensas de conocer si Jerome Powell va a ser reelegido presidente de la Reserva Federal o si por el contrario va a ser sustituido por Brainard? Decían que sí era Brainard la que ocupaba su cargo, la subida de tipos de interés ocurriría más tarde de lo que se esperaba en un principio. ¿Cómo manejáis este entorno? Sí, en general sí que creemos que la Reserva Federal, si bien es cierto que parece en principio que puede haber un poco de discrepancia entre si es Powell o Brainard el elegido finalmente para presidir la Reserva Federal, en general los bancos centrales están permitiendo una cierta inflación por encima de la media. También venimos de muchos años con inflaciones muy contenidas, con lo cual, pues de momento, mientras sea algo temporal, parece que lo van a dejar correr. Y no olvidemos que es algo que siempre beneficia a los estados. Estamos en un momento en que los estados están hiperendeudados. Comentabais antes el nuevo paquete de impulsos del Build Back Better que ha aprobado el Congreso americano. En Europa tenemos los fondos Next Generation. Al final, todos los países del mundo desarrollado tienen grandes cantidades de deuda
y la inflación es una manera de deflactar esa deuda y hacer que esa deuda importe menos. Con lo cual, sí que creemos que los bancos centrales, si bien van a seguir vigilantes, van a estar un poco más laxos en cuanto a los objetivos de inflación. Y más allá de los bancos centrales, por repasar algunos de los principales temores que hemos tenido recientemente en el mercado, uno de ellos pues, estaba en China, ¿no? en la crisis inmobiliaria que se desataba después de Evergrande. Parece que los temores de alguna forma se han apaciguado bastante y en estos momentos ya no estamos temiendo pues, que ocurra un Lehman Brothers, que era lo que se dijo en un inicio cuando saltaba la noticia. Aún así, China sigue siendo un riesgo que tenemos de trasfondo, o realmente lo que puede ocurrir respecto a esa crisis está más que descontado por el mercado. Nosotros sí que creemos que, si bien no va a ser un Lehman Brothers, y eso sí que también lo descartábamos en un principio por todas las armas que tiene el gobierno chino para combatir un caso como el de Evergrande, sí que creemos que es posible que durante los próximos trimestres sigamos viendo cierta debilidad en los datos chinos. Esto no quiere decir ni mucho menos ningún crack en la bolsa china ni en la economía del país asiático, pero sí que los datos, si China siempre era un poco la locomotora del crecimiento mundial, siempre era la que lo lideraba, pues sí que podemos ver unos meses en los cuales los datos macro sean un poco más decepcionantes de lo que solían ser. En todo caso, evidentemente, un sector como el inmobiliario tan importante allí, pues que tenga cierto frenazo, va a impactar en el resto de sectores chinos. Las perspectivas de cara al año 2022, ¿cuáles dirían que van a ser los principales retos, por un lado, y por otro, las principales amenazas a las que se puede enfrentar el mercado? Al final, en primer lugar, sí que creo que la inflación va a ser el tema dominante, por lo menos en la primera mitad del año. Todo el tema de las crisis de suministros, problemas de inflación de costes, de materias primas, todavía se van a dejar sentir seguro durante los 6 primeros meses del año. Por otro lado, el coronavirus, que ha sido el gran protagonista del año 2020 y 2020, lo que llevamos de 2021, sí que quizás va a ir perdiendo influencia, pero todavía vamos a tener episodios como el que estamos teniendo actualmente, con lo cual va a ser también un momento habrá momentos de recortes en las bolsas debido a esto, seguramente. Y finalmente, lo comentábamos antes, el tema chino siempre está ahí. Es cierto que, como hemos dicho, no parece que vaya a haber un colapso de la economía china, ni mucho menos, pero sí que si encadenamos varios meses de datos macro un poco negativos por esa parte, pues el mercado puede empezar a preocuparse y temer que el crecimiento económico no sea esperado. De todos modos, en general, sí que lo estamos viendo en los outlooks de las principales casas de inversión, que se espera un año de mucho crecimiento y de crecimiento en beneficios para las empresas, con lo cual pues sí que creemos que va a ser un año positivo a pesar de estas amenazas que comentamos. Y, Borja, respecto a los fondos que gestionáis vosotros, ¿cómo ha sido el desempeño que han tenido a lo largo de este año? Pues empezando un poco por el fondo más conservador, el Wealthy Ahorro 5, llevamos cerca de un 5% en el año. Como comenté antes, la clave un poco está en los sistemas de riesgo que nos han permitido evitar las pequeñas turbulencias del mercado que hemos visto durante este 2021 y también en la parte de asset allocation, el apostar sobre todo por estrategias de corta duración y de bonos ligados a la inflación nos ha dado también un colchón importante de rentabilidad para nuestros partícipes, a la vez que nos protege el poder adquisitivo de los mismos. Y luego, por la parte de renta variable y de fondos mixtos de renta variable, tenemos el Wealthy Coyuntura, con un 13% de rentabilidad, muy centrado en bolsa europea, en valores de calidad, que es un poco la marca de la casa, que sean valores de calidad, como en el Wealthy Global Opportunities, donde llevamos un 25% aproximadamente en el año. Y como comentaba, en esta parte de renta variable, de valores de inversión directa, nos gusta tener compañías con balances sólidos, muy solventes, altos márgenes, poca deuda. Al final, todo ese tipo de compañías, a pesar de que pagues quizás una pequeña prima de valoración, siempre retribuyen al accionista y siempre nos dejan más tranquilos en entornos peligrosos de mercado, ¿no? Eso siempre nos da tranquilidad y hace que las carteras de renta variable pues hayan revalorizado bastante en el periodo. Entre esos fondos, Borja, mencionabas el Wealthy Global Opportunities, que de hecho este año, a principios de año, Morningstar otorgaba a este fondo la máxima calificación sostenible. Seguimos viendo por parte de todas las gestoras esa apuesta por los criterios ESG, criterios extrafinancieros que tienen un impacto financiero final en las carteras. Recogíamos también en las últimas semanas los principales mensajes de la COP26 y cómo las finanzas sostenibles habían tenido un hueco importante
relevante la discusión entre las distintas naciones allí representadas. ¿Cómo estás viendo la evolución precisamente de estos criterios ESG y sobre todo el desempeño que ha tenido este fondo en cuanto a los indicadores ESG que se utilizan para calibrar, ¿no?, la rentabilidad de estos instrumentos de inversión? Sí, creo que un poco los criterios ESG todavía están en una fase primera de desarrollo. Sí que es cierto que durante estos últimos años han proliferado las nuevas casas que dan una serie de ratings ESG a las compañías. Se empieza a analizar, como comentabas, en los fondos a través de la herramienta de Morningstar, qué fondos invierten en compañías sostenibles y cuáles no. Todavía creo que queda un largo trecho para hacer un estándar y que una compañía sea ESG por varias casas, un poco al estilo de los bonos, que una compañía suele ser la misma calificación o muy, muy similar entre unas y otras agencias. Creo que ese es el gran paso que le falta al ESG, pero sin duda se ha avanzado mucho y sí que es cierto que son criterios que, si bien en un principio podrían parecer más o menos importantes, en el largo plazo son claves para el desarrollo de una compañía. Una compañía que invierta en proyectos que sean sostenibles a largo plazo, con una gobernanza corporativa muy buena, en el cual haya directores independientes, por ejemplo, pues siempre nos protege como accionistas de ciertas prácticas que hemos visto en el pasado y que han costado rentabilidad o que a empresas incluso quebrasen. Por lo tanto, es un criterio que, si bien no es central en el fondo, sí que tenemos en cuenta, y por lo menos para ver un poco a qué riesgos nos atenemos cuando invertimos en una u otra compañía. Nos quedamos con esas claves. Borja Traseira, gestor de fondos en Wealthia Management, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.